Dios me los bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Gloria al Señor. Bueno, pues buenas noches. A mí me toca compartir la palabra. Me toca compartir una palabra que Dios me ha dado, hermanos. Me he dado cuenta, ¿verdad? Y yo también estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa, pero es un temor reverente, yo creo, ¿verdad? De hacer lo que Dios nos manda hacer y bien, ¿verdad, hermanos? Todos los que subimos aquí, yo creo que nos ponemos bien nerviosos. Pero bueno, el Señor se fortalece en nuestras debilidades, ¿verdad? Gloria al Señor. En esta noche, hermanos, cuando me invitaron a compartir, ¿verdad? Yo estuve orando, puse esto delante del Señor, yo creo que como todos, ¿verdad? Todos los que Dios nos llama a compartir su palabra. Y yo le decía al Señor, ¿verdad? Que me diera esa palabra que está necesitando su pueblo, que estamos necesitando, ¿verdad? Porque dice su palabra que Él es el que escudriña nuestras mentes, hermano, y prueba nuestros corazones. Él es el que sabe qué es lo que estamos necesitando en este momento, ¿verdad? El Señor me ha dado un mensaje muy hermoso, hermano. Vamos a estar hablando acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero en especial vamos a hablar acerca de una de ellas, hermanos. Vamos a estar hablando acerca de una de estas iglesias, hermanos. ¿Cuántos saben, hermanos, que las 7 iglesias del Apocalipsis representan los 7 diferentes tiempos en la historia de la iglesia? ¿Cuántos saben, hermanos, que las 7 iglesias del Apocalipsis representan a los 7 perfiles, hermanos, de creyentes que hay en las congregaciones? Bueno, hermanos, pues el Señor nos va a hablar esta noche, ¿verdad? El Señor va a hablarnos en esta noche. Yo les quiero pedir, hermanos, antes que nada, que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que nos llene de su presencia. Gracias te damos, Padre Santo, por el privilegio que nos das de estar hoy aquí, Señor, en tu casa, Padre. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, por tu Espíritu Santo. Sabemos que estás aquí, amado Espíritu Santo, y te damos gracias por tu hermosa presencia en nuestras vidas. En esta hora, amado Espíritu Santo, prepara la tierra en nuestros corazones para que esta semilla, que esta palabra que vas a hablar a nuestras vidas caiga en tierra fértil y podamos dar el fruto que tú esperas que demos, Señor, al 100%. Reprendemos toda sordera espiritual, todo aquello que nos esté impidiendo oír la voz de Dios. En esta hora lo echamos fuera de este lugar, en el nombre del Señor Jesucristo, y declaramos que nuestros oídos están abiertos a tu palabra, Señor. Espíritu Santo, trae revelación a nuestra vida de esta palabra que nos vas a enseñar en este día, para que la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, les voy a estar hablando acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo saqué aquí un resumen, ¿verdad?, acerca de lo que Dios le elogiaba a cada una de estas iglesias, hermanos. Y qué era lo que Él le reprochaba a cada una de estas iglesias y cuál era la instrucción y cuál iba a ser la recompensa si ellos guardaban o hacían esa instrucción, ¿verdad? Pero sabemos que también nos está hablando a nosotros, a los creyentes. Vamos a ver primero la iglesia de Éfeso. A Éfeso, hermanos, Dios le elogió que rechazaba el mal, que perseveraba y que era paciente. Le reprochó a la iglesia de Éfeso, hermanos, que su amor por Cristo ya no era ferviente. ¿Qué fue lo que le instruyó? ¿Qué fue lo que le dijo como una instrucción, hermanos? Dice que se volviera a su primer amor con Jesús. Si él se volvía a su primer amor con Jesús, dice que él le daría el árbol de la vida. Esa era la recompensa que él tenía para esa iglesia, hermanos. Porque ellos habían dejado su primer amor con Jesús. Después el Señor le habla a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, el Señor le elogia que no tiene temor, hermanos. No le hace ningún reproche.
La instrucción que le da, hermanos, es que sea fiel hasta la muerte. ¿Y cuál va a ser la promesa, la recompensa de ser fiel hasta la muerte, hermanos? Dice que Él le iba a dar, que Él nos va a dar la corona de la vida. Después el Señor, hermanos, le habla a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué elogio le da Dios a esta iglesia de Pérgamo? Dice, mantén la fe en Cristo. ¿Qué le reprocha Dios a esta iglesia de Pérgamo? Dice, tolera las inmoralidades, la idolatría y las herejías. ¿Qué instrucción le da Dios a esta iglesia? Le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si tú te arrepientes, te daré el maná escondido y una piedrecita con un nombre nuevo. Después le habla a la iglesia de Tiatira y le elogia su amor, su fe, su paciencia, que es mayor que antes, hermanos. ¿Qué le reprocha Jesucristo a esta iglesia? Que tolera la idolatría y la inmoralidad. ¿Qué instrucción le da Jesucristo a esta iglesia de Tiatira? Le dice, el juicio se acerca, persevera en la fe. ¿Qué promesa le da Dios a esta iglesia? Regirá sobre las naciones y recibirá la estrella de la mañana. Amén. Después le habla, hermanos, a la iglesia de Sardis. ¿Qué le elogia a Jesucristo a la iglesia de Sardis? Le dice, algunos han mantenido la fe. ¿Qué le reprocha? Que era una iglesia muerta, que estaba muerta espiritualmente, hermanos. ¿Qué instrucción le da Jesucristo a esta iglesia de Sardis? Le dice, arrepiéntete y fortalece lo que queda. ¿Qué promesa le da si ella se arrepiente y fortalece eso poquito que queda en ella? Dice que los fieles honrados lo vestirá con vestiduras blancas, hermanos. Después le habla a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué le elogia a Dios a esta iglesia? Le dice, has perseverado en la fe. ¿Qué le reprocha a Dios a esta iglesia? Nada. ¿Qué instrucción le da a esta iglesia? Mantén la fe. ¿Y cuál recompensa le dará Dios a esta iglesia que mantenga la fe, que persevera en la fe? Dice, te voy a dar un lugar en la presencia de Dios. Te voy a dar un nuevo nombre y vas a habitar en la nueva Jerusalén. Amén. Y por último, hermanos, tenemos la iglesia de la Odisea. ¿Qué elogio le da Dios a esta iglesia? Ninguno, hermanos. A todas las iglesias les elogió algo, pero a esta iglesia no le elogió nada. ¿Qué le reprochó Jesucristo a esta iglesia de la Odisea? Reprochó la indiferencia a Él, hermanos. Que estaban siendo indiferentes a la palabra de Dios. Que estaban siendo indiferentes a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio a esta iglesia? Sé celoso y arrepiéntete, le dice el Señor. Sé celoso, porque las cosas de Dios, hermanos, no se mezclan con las cosas del mundo. Sé celoso y arrepiéntete, le dice el Señor. ¿Qué promesa le da Dios? Compartir el trono de Cristo, si ellos se arrepienten y no se mezclan con las cosas del mundo, hermanos. Gloria al Señor. Voy a empezar a hablar, hermanos, a dar un poquito más de cada una de estas iglesias, hermanos. A la iglesia de Éfesos la elogió porque rechazaba el mal. Era paciente y la elogió porque aborrecía las obras de los nicolaitas, los cuales Jesús también aborrecía, hermanos. Nosotros como hijos de Dios debemos de aborrecer todo lo que Jesucristo aborrece. La iglesia de Esmirna, hermanos, sufrió persecución. Ella representa a la iglesia perseguida en aquel tiempo, hermanos. Ahorita también la iglesia está sufriendo persecución allá en el Medio Oriente, hermanos. Pero también la persecución en estos tiempos a un hijo de Dios, hermanos, viene siendo la crítica.
cuando te destruyen con las habladurías, cuando quieren destruir tu imagen delante de otras personas, hablando mal de ti. Eso está siendo perseguido, hermanos. Eso está sufriendo persecución. Cuando está siendo vituperiado, hermanos, sin razón. Eso es persecución. Esta iglesia, hermanos, pensaba que ella era pobre, pero Jesucristo le dijo: tú eres rica. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenían a Jesús en su corazón. Y cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, eres rico. No necesitas nada más. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo 13, 45 al 46, dice: el reino de los cielos es semejante a un mercader que, buscando buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Y esa perla, hermanos, de gran precio y de gran valor, se llama Jesucristo. Después el Señor, hermanos, le habla a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una iglesia que se había corrompido. Tenía un sistema inmoral y pagano de los nicolaitas. ¿Sabes quiénes eran los nicolaitas, hermanos? Ellos eran gnósticos. ¿Sabes qué significa la palabra gnóstico, hermano? Viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Ellos creían que tenían un conocimiento especial, hermanos, y ellos creían que conocían al revés y al derecho, hermanos, la naturaleza y el poder de Dios. Pero en realidad, hermanos, ellos tenían mucha filosofía humana y la mezclaban con la palabra de Dios, hermanos. Ellos corrompían la palabra de Dios. Ellos decían una herejía, hermanos, que Jesucristo era un profeta, no lo reconocían como el Hijo de Dios, y sin embargo eran cristianos y estaban dentro de la iglesia. Y ellos dividían la iglesia también, hermanos, los nicolaitas. Por eso Jesucristo aborrecía las obras de los nicolaitas, y era algo que él elogiaba a la iglesia de Éfeso, que ellos también aborrecían las obras de los nicolaitas, hermanos. Jesucristo le dice a esta iglesia, hermanos, a la iglesia de Pérgamo, que se había corrompido, hermanos, había dejado que el paganismo entrara y las herejías. Le dijo que necesitaba arrepentirse. Hay muchos cristianos, hermanos, que vienen a la iglesia, pero allá afuera andan buscando también el conocimiento humano, la filosofía humana, y eso lo aborrece el Señor. Jesucristo le dice a esta iglesia que necesita arrepentirse y pedirle perdón por haber corrompido su palabra con filosofía humana. Después el Señor le habla a la iglesia de Tiatira. El mensaje a la iglesia de Tiatira es uno de los más extensos, hermanos. A esta iglesia no se le alaba por nada, sino más bien se le amonesta a no tolerar ciertas prácticas, que fue la que permitió la falsa doctrina y luego la inmoralidad. La iglesia de Tiatira fue débil en señalar la mentira y el pecado en su día, y aún hoy en día, hermanos, hay congregaciones que están permitiendo la mentira y están permitiendo el pecado. Asumió una posición de silencio, tal y como sucede hoy en día en muchas denominaciones. El supuesto pacifismo de confrontación ha llevado a la ruina a muchas congregaciones, hermanos. Jesucristo también dijo que tenía una mujer que se llamaba Jezabel. ¿Ustedes saben quién es Jezabel? Es una mujer corrompida, una mujer mentirosa, una mujer que siempre hizo lo malo delante de Dios, hermanos. Jezabel fue una mujer, ella estaba casada con el rey de Acab, rey de Israel. Ella llevó a Acab a adorar a los Baales, hermanos, a adorar otros dioses, otros ídolos paganos. Jezabel, hermanos, fue una mujer que persiguió a los profetas de Dios. Fue esa mujer que por causa de ella Elías fue y se escondió lleno de temor a una cueva. Persiguió y mató a los verdaderos profetas de Dios, hermanos. Le robó la viña a Nabot y lo mandó matar también, hermanos. Era mala, estaba corrompida esta mujer. Crió a sus hijos en maldad, hermanos, porque nunca los corrigió.
Si la Jezabel del Apocalipsis, hermanos, fue similar a lo de los libros de los reyes, entonces entendemos el por qué Dios se airó contra la iglesia de Tiatira. La iglesia permitió que Jezabel practicara sus errores sin censura, sin amonestaciones. ¿Cuántas veces, hermanos, vienen personas trayendo filosofía humana? Vienen personas, hermanos, trayendo otras ideas, hermanos. Y se les debe de hablar con estas personas, hermanos. Por eso dice que él la molestó porque no fue amonestada y no la reprocharon tampoco. La Biblia dice que Tiatira dejó que los pecados de Jezabel entraran en ella. Dice que cayó en el pecado de la indiferencia. Y mudez, se quedó callada, no habló. Cuando debió haber alzado su voz como una trompeta, la iglesia se dejó influenciar por los errores del día, en vez de ejercer su ministerio de ser la sal y la luz de la tierra, hermanos. La iglesia de Sardis era la menos atractiva de las 7 iglesias del Apocalipsis. Jesús no tenía nada bueno que decir sobre esta congregación, hermanos, o sobre este tipo de creyente también. La iglesia de Sardis no tenía vida, estaban muertos espiritualmente, hermanos. Pero Jesucristo todavía la consideraba suya. Esta iglesia, él consideraba suya esta iglesia, y él podía traerla de vuelta a la vida, porque Jesucristo es la vida, y siempre y cuando la persona se arrepintiera de corazón y recibiera la palabra de Dios. Jesucristo les dice que se despierten, porque se habían quedado dormidos. Estaban muertos espiritualmente, hermanos, la iglesia de Sardis. La iglesia de Filadelfia, hermanos, la iglesia que había perseverado, la iglesia paciente, que refleja mucho a la iglesia fiel y a la iglesia viva, es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, esta ciudad, hermanos, de Filadelfia, está ubicada en Asia Menor. Todas las iglesias, hermanos, de las que estamos hablando, que habla el Apocalipsis, estaban situadas en Asia Menor, donde se encuentra Israel también, hermanos. Y estaba en Turquía. Esta ciudad de Filadelfia aún existe en la actualidad, hermanos, y lleva el nombre de Al-Aseir. Todavía existe esa ciudad, está en Turquía, en Asia Menor. Dice que fue fundada por el rey Pérgamo, quien le dio el nombre a la ciudad por el amor que le tenía a su hermano. Entonces, hermanos, Filadelfia significa, el nombre de Filadelfia es amor fraternal. Eso es lo que significa el nombre de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, hermanos, es única entre las 7 iglesias del Apocalipsis, porque es la única iglesia a la cual el Señor no tiene ninguna queja, hermanos. Es la iglesia que deleita a nuestro Señor Jesucristo. Filadelfia, hermanos, era conocida como la pequeña Atenas. ¿Sabes por qué? Por los muchos monumentos que tenía y por todas las festividades que tenía, hermanos. Los creyentes de esa ciudad de Filadelfia tenían que contender contra las fuertes corrientes paganas que había en esa ciudad. También recibieron un fuerte rechazo por parte de la colonia judía que estaban en ese lugar. Y sabes una cosa, hermanos, esta era la iglesia que le agradaba al Señor. Este era el tipo de creyente que a Dios le agradaba, hermanos. Que aún, hermanos, en medio de un mundo corrompido, hermanos, en un mundo lleno de mentira, hermanos, la iglesia verdadera sigue manteniéndose limpia, sigue caminando, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Por eso ellos, hermanos, estaban enfrentando muy serios problemas, pero nunca se desviaron. Ellos iban pacientemente caminando hacia adelante. Nunca se desviaron a las cosas que ofrecía el mundo, hermanos. Nunca se desviaron a los ídolos que estaban ahí cuando ellos recibieron a Cristo y conocieron quién era Jesucristo. Nunca se desviaron a adorar esos ídolos y nunca se inmiscuyeron en las fiestas paganas que se celebraban en esta ciudad. Esta es la única iglesia, hermanos, que no tiene ninguna reprensión, ningún llamado de atención de parte del Señor. No era una iglesia perfecta, hermano, porque no la hay, pero el Señor no la reprendió, hermanos.
ante las dificultades que enfrentaban ellos, no perdieron la fe en ningún momento y permanecieron firmes. Les dijo al Señor: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la iglesia, hermanos, que a Dios le agrada. Esta es la iglesia en la cual Jesucristo se está deleitando, hermanos, se deleita. Cuando nosotros no vamos a corrompernos con las filosofías del mundo, cuando nosotros no vamos con la corriente del mundo, cuando nosotros somos radicales a lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Gloria al Señor. Ahora sí, hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis 3, 14 al 22. Falta una iglesia, hermanos. Falta una iglesia. Esa es la que vamos a ver esta noche. Apocalipsis 3, 14 al 22. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice: el mensaje a la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. De esta iglesia, hermanos, de la Odisea, es de la iglesia que voy a estar hablando en esta hora, hermanos. Dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué declaración tan dura, hermanos, está haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí? Él aborrece la tibieza espiritual, hermanos. ¿Por qué está usando nuestro Señor Jesucristo esta expresión tan dura, hermanos? Cuando Jesucristo hablaba, hermanos, cuando Él anduvo aquí en la tierra ministrando, no sé si recuerden que según en la región donde Él estaba, Él hablaba con parábolas, haciendo alusión a algo que era muy notable en esa ciudad o en esa región. Entonces, hermanos, aquí en esta ciudad de la Odisea, esta ciudad estaba ubicada estratégicamente. Esta ciudad de la Odisea estaba ubicada en medio de 3 caminos, hermanos. Por eso dice que esta ciudad estaba ubicada estratégicamente. Era una ciudad muy próspera, hermanos. Y hasta había una facultad de medicina ahí en la Odisea. Había una facultad de medicina. Y esta ciudad, hermanos, tenía que abastecerse de agua que no había ahí. Y esa agua la tenían que traer de otro lugar. Entonces, hermano, para que ese líquido vital, que es el agua, llegara a la Odisea, ese líquido tenía que recorrer 10 kilómetros, hermanos, en unas tuberías. Y ese líquido, cuando llegaba a la ciudad de la Odisea, ya estaba tibio. Y ahí había una característica muy marcada, que cuando los habitantes tenían sed y tomaban el agua tibia, hermanos, vomitaban. Por eso Jesucristo
hace algo representativo con lo que ahí está pasando en esa ciudad. Por eso dice, por cuanto fuiste tibio y no frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de la boca. Ojalá y fueras frío. Pero no le está diciendo, hermano, no está hablando a un cristiano frío. Está hablando a un inconverso, hermanos. Está hablando de una persona inconversa. Por eso le dice, ojalá fueras frío. ¿Por qué, hermano? Porque una persona inconversa, una persona que no ha conocido a Jesucristo, en cualquier momento puede tener un encuentro con Jesús y se puede arrepentir de sus pecados. Y una persona que estaba caliente, hermanos, está en el fuego del Espíritu Santo. Es una persona que está siendo obediente a Dios. Es una persona que está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una persona que está diezmando, es una persona que está ofrendando, es una persona que le está sirviendo al Señor, es una persona que cuando vienen a pedir oración está dispuesta, es una persona que lleva consolación a aquel que está sufriendo, es una persona que está trabajando en el reino del Señor. Esa es la persona que está caliente, hermanos. Pero Dios aquí le está hablando a una iglesia tibia, una iglesia que no se involucra en la obra del Señor. Cree que con venir a la iglesia el domingo es suficiente, pero Dios no nos llamó para estar sentados en la iglesia, hermanos. Dios nos llamó para predicar su palabra. Dios nos llevó para llevar consuelo. Dios nos llevó para orar, para levantarnos, a guerrear en el mundo espiritual, hermanos. Dios nos llamó a servirle, a anunciar las buenas nuevas a toda criatura allá afuera. Por eso es que Dios, hermano, estaba enojado con esta iglesia, porque esta iglesia estaba tibia. Por eso le decía, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y sabes qué pasa, hermanos, con las personas tibias? Que no se dan cuenta, hermanos, que están tibios, que creen que con venir a la iglesia, hermanos, van a ir a la Nueva Jerusalén, y eso es una mentira. La tibieza espiritual, hermanos, es una enfermedad contagiosa y asintomática, como les decía ahorita. La tibieza espiritual a veces no se siente. Por eso Dios, hermanos, está dando esta palabra, porque estamos ya en los últimos tiempos. ¿Cuántos sabemos que la venida de Cristo está muy cerca? Y sin embargo, hermanos, Satanás nos ha confundido. Y Satanás ha metido en nuestra mente que porque venimos a la iglesia y luego después vamos a deschongarnos allá en el mundo, vamos a heredar la salvación, y eso es una mentira. Una manera, hermanos, muy simple y segura de conocer el estado de salud de una persona. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Porque la temperatura del cuerpo, cuando sube, es que algo anda mal en el cuerpo, ¿verdad? La temperatura en el cuerpo se checa. Cuando sube la temperatura te sientes mal, hay un síntoma, y eso significa que si hay alta temperatura es porque algo está mal ahí en tu cuerpo. Y más si te internan, hermano, ya internado, no sé si te ha pasado, pero cada hora, cada 30 minutos están tomando la temperatura, ¿verdad? A ver si ya se dio, porque si ya se dio la temperatura es que ese mal ya está cediendo también, ¿verdad? Entonces, hermanos, si en el mundo, hermanos, checamos este cuerpo, checamos la temperatura a ver cómo está, si no está alta la temperatura o está en su nivel que debe de estar, ¿cuánto más, hermanos, nuestra vida espiritual? Esta generación, hermanos, que estamos viviendo es una generación tibia, hermanos. No estoy generalizando, hermanos, estoy hablando de toda la iglesia en el mundo. Porque si tú miras la iglesia en la antigüedad, hermanos, ellos eran radicales a Dios. A ellos no les importaba morir, hermanos, siendo ellos agradables a Dios. Y esta generación, hermanos, que estamos viviendo, hermanos, es una generación tibia. Por eso Dios, hermanos, habla en esta hora a su iglesia, para que estemos, para que veamos, hermanos, cómo está nuestra vida. Ha llegado, hermanos, la era de la Odisea, porque se acuerdan que las iglesias marcan los 7 periodos de la historia de la iglesia. Estamos llegando, hermanos, a la hora de la Odisea, hermanos, la cual Jesús profetizó que surgiría en los últimos días. Jesús nos dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, advirtió que en los últimos tiempos iba a levantar una iglesia, hermanos, la cual se jactaría de ser rica, creciente, y aumentaría en miembros, llena de miembros, 1,000, 2,000, 3,000 miembros, hermanos, y autosuficiente. Una iglesia con gran influencia y con gran poder, hermanos, pero que no aceptaba la corrección, hermanos. ¿Quién es un cristiano tibio, hermanos? Un cristiano tibio es una persona que no se compromete con la obra de Dios. Una persona tibia es una persona que no le gusta orar. Es una persona que llega hasta el último en los cultos, hermanos. Es una persona, hermanos,
que vive sin el temor a Dios y a pesar de eso cree que va a heredar la salvación. Es una persona que cree estar bien con Dios, pero no tiene hambre de su presencia. Esa es una persona que está tibia, hermanos. ¿Cuál es el diagnóstico que Jesucristo le da a esta iglesia? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. El Señor dice que los tibios no saben realmente su condición espiritual, hermanos. ¿Por qué les dice el Señor que son pobres? Porque no lo están amando a Él, hermanos. ¿Qué le dijo a la iglesia, hermanos? A la iglesia de Esmirna, hermanos. ¿Qué le dijo? Ustedes son ricos porque me tienen a mí, porque me aman. Pero ¿qué les está diciendo a los tibios? Ustedes son pobres, hermanos. ¿Por qué? Porque no lo están amando, no lo están honrando a Él, que es la perla preciosa de gran precio, hermanos. ¿Por qué les dice que están ciegos, hermanos? Porque no se dan cuenta que el camino que están caminando, hermanos, es un camino que los va a llevar a la muerte eterna. Por eso les dice, ustedes son ciegos, son pobres y están desnudos porque están fuera de la cobertura de Dios. Están fuera de la cobertura de Dios, por eso les dice, están desnudos. Y ya ellos creían que eran ricos, ellos creían que no tenían necesidad de nada, hermanos. Pero el Señor, hermanos, les da un diagnóstico y les dice, tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres un ciego y estás desnudo. Porque lo han rechazado a Él, porque han amado más las cosas del mundo, hermanos. Y están tibios espiritualmente porque vienen a la iglesia, pero no se comprometen con las cosas de Dios. La palabra tibieza, hermanos, también significa estancamiento espiritual. ¿Cuál fue la receta que nuestro Señor Jesucristo le dio a esta iglesia, hermanos? Le dijo, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, le dice el Señor, refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, le dice el Señor, para que veas. Esta es la receta que Dios le está dando a esa iglesia de la Odisea, hermanos, a esa iglesia tibia de los últimos tiempos que Él había hablado. El Señor nos está hablando, hermanos, acerca de las verdaderas riquezas. ¿Qué dice el Señor? No hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo, hermanos. Todo lo que tú hagas aquí se va a quedar, hermanos. Lo único que va a ir contigo son todas aquellas cosas que tú has hecho por Jesucristo, hermanos, por el Evangelio de Jesús, para que otros, Señor, vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el mundo pasa y sus deseos, hermanos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que va a permanecer para siempre. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo 6:25, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces, hermanos, andamos buscando primero las cosas allá en el mundo. Andamos buscando las cosas materiales. Andamos buscando andar en el último grito de la moda, traer lo último de la tecnología, y hemos dejado el amor a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso el Señor nos dice, mas busca primeramente mi reino, dice el Señor, y todo lo demás yo te lo voy a dar por añadidura. Pero es algo que la iglesia no ha entendido, hermanos. Vístete de vestiduras blancas, dice el Señor. Busca la santidad, dice el Señor, sin la cual nadie me va a ver. Los tibios, hermanos, no se dan cuenta que han ensuciado sus vestiduras. Gracias. Los tibios no se dan cuenta que se han corrompido y andan mendigando en el mundo lo que aquí sobra, hermanos. Cuando Dios me daba esta palabra, me dio mucho dolor en mi corazón, porque Dios me mostraba muchas cosas, hermanos. Dice el Señor, unge tus ojos con colirio para que veas. Esta es la palabra de Dios, hermanos, que los ilumina para caminar conforme a la voluntad de Dios.
Dice su palabra ahí en el Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los tibios, hermanos, ya no leen la palabra. Y como consecuencia, hermanos, de no leer la palabra, de no tener conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, hermanos, viene la ceguera espiritual a sus vidas y se desvían del camino de la vida, del camino verdadero, hermanos. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Por ese amor tan grande, hermanos, que Él nos tiene, es que Él trata con nuestra vida y le damos gracias a Dios por ello, hermanos. Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Si Él tiene misericordia de los que andan en el mundo, hermanos, conti más de nosotros, que somos sus hijos. Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Por eso el Señor está hablando a su iglesia, porque su venida ya está a la puerta. El Señor nos está limpiando, hermanos. ¿Cuánto lo creen así, hermanos? El Señor nos está limpiando porque Él viene por una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. No es que seamos perfectos, hermanos, pero estamos caminando, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, caminando y esperando en Él, hermanos, el tiempo de nuestra redención. No reconocer nuestra tibieza, no reconocer, hermanos, la tibieza espiritual, trae graves consecuencias a nuestra vida. Y una de esas consecuencias que trae cuando somos tibios, hermanos, es que no vamos a tener parte con Dios y vamos a ser desechados. Por eso Él le dice a la iglesia de Éfeso, vuélvete a tu primer amor, porque ellos habían dejado su primer amor, ellos habían conocido quién era Jesucristo, ellos habían visto el poder y la mano de Dios en sus vidas y sin embargo, hermanos, empezaron a poner su mirada en las cosas de afuera. Cuando dice Jesucristo, busca mis cosas y todo lo demás va a venir por añadidura a tu vida. Gloria al Señor. La Biblia, hermanos, nos dice que por el fruto se conoce el árbol, hermanos. Por el fruto se conoce el árbol. Quizás, hermanos, hemos estado esperando fruto de un árbol que no existe porque no ha nacido, hermanos. Quizás hemos estado esperando un fruto en nuestra vida, pero si ese fruto no se ha dado, hermanos, es porque no ha nacido de nuevo. Necesitas arrepentirte, hermano. Necesitas pedirle perdón al Señor. Necesitas humillarte delante del Señor y reconocer, hermanos, que tienes necesidad de Él y que fuera de Él no hay nada. Dice el libro de Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ya está, hermanos, ya está a la puerta, ya se ha cumplido todo, hermanos. ¿Qué acaba de pasar en Piedras Negras, hermanos? Son fenómenos de la naturaleza que nunca jamás se habían visto. Si vemos las noticias, hermanos, nos damos cuenta que en todo el mundo hay destrucción. La maldad se multiplicó, hermanos. ¿Cuándo íbamos a pensar que en nuestro México iba a haber tanta maldad, hermanos? Como lo que acabamos de presenciar hace como 2 semanas, que empezó a salir, creo, de esos niños que asesinaron a otro niño. Como lo que acaba de pasar en Piedras Negras, como lo que acaba de pasar en tantas ciudades, en tantos países, hermanos. Dios nos está hablando, hermanos. Él nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. No basta que vengas a la iglesia. Necesitas verdaderamente tener amor por Jesucristo. Necesitas verdaderamente estar trabajando para la obra del Señor, hermanos. Las personas tibias, hermanos, caminan con un pie arriba de la banqueta y otro pie abajo, hermanos. Son un poquito cristianos, un poquito mundanos, hermanos. Qué tremendo. Por eso dice Dios que Él los vomitará de su boca. Ojalá fueras frío, dice el Señor, porque así tienes la oportunidad de arrepentirte un día y recibirme en tu corazón. Ojalá fueras caliente, dice el Señor, porque yo sé que estás en el fuego del Espíritu Santo y me estás sirviendo. Estás siendo un instrumento que yo estoy usando. Pero porque eres tibio, dice el Señor, te voy a vomitar de mi boca. Porque amaste las cosas de Dios, pero también amaste las cosas del mundo. ¿Qué dice el Señor? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, hermanos. Nosotros somos peregrinos, nuestra nación ya viene, hermanos, la Nueva Jerusalén.
Aquí somos peregrinos, estamos de paso, hermanos, en este mundo. Y dice Jesucristo, yo he puesto delante de ti dos caminos, uno de vida y uno de muerte. Y todavía el Señor nos dice, escoge la vida para que vivas. ¿Y quién es la vida, hermanos? Es Jesucristo. Si nunca has dado un fruto en tu vida, hermanos, es porque no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, hermano, para poder producir ese fruto de amor, de paz, de paciencia, de gozo, de benignidad, de bondad, hermano, de mansedumbre. Necesitas tener un nuevo nacimiento, porque si no naces de nuevo, no vas a heredar la salvación, no vas a ir a esa nueva de Jerusalén, no vas a tener parte en el reino de Dios, hermano. Desde la mañana que Dios me dio esta palabra, he andado temblando, todo el día he andado temblando. ¿Cuántas veces nos han dicho y nos han dado palabra, hermanos, si no pasa nada en nuestra vida? Por eso le pedí al Espíritu Santo que quitara toda sordera espiritual, que preparara nuestro corazón y que revelara esa palabra a nuestra vida, hermanos. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio, no tendrás parte en el reino de Dios. Muchos dirán ese día, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre, Señor, puse manos sobre los enfermos, Señor, y ellos sanaron. ¿Y qué dice el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Qué tremendo, hermanos. Yo quiero ser como la iglesia de Filadelfia, hermanos. Una iglesia de la cual el Señor se sentía orgulloso. Una iglesia que no tuvo nada que reprocharle, hermanos. Al contrario, le dijo, tú vas a heredar la nueva Jerusalén, te voy a dar un nuevo nombre y vas a tener parte conmigo en mi reino, dijo el Señor. Anhelemos verdaderamente ser como esa iglesia de Filadelfia, hermanos. Ya basta de tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Eso no nos va a llevar a nada, hermanos. La vanagloria, hermanos, de la vida, la vanidad. Dice que esas cosas para nada aprovechan en nuestra vida, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle perdón al Señor, humíllate delante del Señor. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando, hermanos, para arrepentirnos si hemos sido tibios, si hemos tenido un pie dentro de la iglesia y otro pie allá en el mundo. Si hemos amado las cosas del mundo más que a Jesucristo, vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios y vamos a pedirle perdón, hermanos. Padre Celestial, habla con Él, hermano, habla con Él. Padre Celestial, en esta hora, Señor, aquí estamos, Señor, delante de tu divina presencia, Señor. Reconociendo, Padre, que te necesitamos, Señor. Reconociendo, Padre, que sin ti nada somos, Padre Santo. Te pedimos perdón, Señor, si hemos vivido en una tibieza espiritual, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor, por haber amado las cosas del mundo, Señor. Cuando dice tu palabra, Señor, que el que hace amistad con el mundo, Señor, se convierte en enemigo tuyo, Señor. Sabemos que las cosas del mundo son pasajeras, Señor, pero lo eterno, Señor, eres tú, Padre. Es tu presencia, Señor, es eterna, Señor. En esta hora, Padre Santo, nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todos estos años, Señor, por todo este tiempo que hemos vivido en una tibieza espiritual, Señor, creyendo que por venir a la iglesia, Señor, y ocupar una banca en el templo, Señor, íbamos a heredar la salvación, Señor, y haciendo en el mundo lo que a nosotros nos parecía bien, Señor. Perdónanos, Padre, por no vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, por vivir conforme a mis pensamientos, a lo que yo he creído, Señor. Perdóname, Señor, por permitir esas filosofías humanistas del mundo, Señor. Perdóname, Señor. Me arrepiento, Señor, y te pido perdón de todo mi corazón, Señor, porque yo quiero tener parte, Señor, contigo en la gloria, Señor. Porque yo quiero, Señor, que me des ese nombre nuevo, Señor. Yo quiero habitar en esa nueva Jerusalén, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Bendito eres, Padre Santo, aleluya. Te alabamos.
alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos, Señor. A ti sea la honra, el honor y la gloria, Padre Santo, por los siglos de los siglos, Señor. Porque tuyo es el honor, la gloria, la honra y la alabanza, Señor, aleluya. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás dando una oportunidad más de arrepentirnos, Señor, de enmendar nuestros errores, nuestro camino, Padre Santo, aleluya. Perdónanos, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Padre Santo. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Aleluya. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Aleluya. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, alma mía. Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te glorificamos, Señor. A ti sea el honor y la gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo.